Ser podcast. Entre lo real y un mundo paralelo, me mandas una señal y por ahí hacia ti me cuelo. Sigues siendo igual, mamá, aunque te tapen con un velo. Somos tal para cual, mamá, no se puede separar mi suelo de tu cielo. Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos. Solo tu memoria está dormida, mamá, tu corazón sigue bien despierto, cantando. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión. El alma perhuir en alas de un latir que me habla de un amor. Mi niña, siempre serás mi madre, con tus melodías imborrables. Aunque te pase todo por delante, aunque tus vistas no tengan encuadre, dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante, que tu memoria cante, que tu memoria cante. Dejar la noche. Hola, buenas tardes. Hace unos meses, en septiembre, Dani Carbonell, de nombre artístico Macaco, se asomó a la ventana para presentarnos esta canción que le había escrito a su madre y en la que ella misma cantaba en algún momento. La estamos escuchando, ¿os acordáis? Marta, buenas tardes. Isaías, buenas tardes. Hola, Luz Sánchez Mellado, bienvenida. Hola. Yo creo que ya se deduce escuchando la canción, ¿no? Sobre todo con ese verso que acaba de sonar: dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante. Yo creo que se entiende, pero por si acaso yo lo aclaro. La madre de Macaco es una de las más de 800.000 personas que se estima que padecen Alzheimer en España. La dimensión de esta enfermedad, además cada año se diagnostican unos 40.000 casos, su coste económico, más de 20.000 millones de euros, la previsión de que vaya más, porque cada vez vivimos más años. Todos estos datos invitarían a pensar que estamos ante un problema de Estado, ¿no? Pero la verdad es que lo seguimos tratando como un problema individual, una especie de lotería, esperando que no nos toque. Es verdad que la ley de dependencia incluye algunos resortes que pueden activarse en busca de apoyo, en busca de ayuda, pero no hay un plan. No existe una ley específica para mejorar las condiciones de vida de los enfermos y de los cuidadores, cuidadoras en su gran mayoría. Bueno, pues hoy abrimos la ventana mirando a esa realidad. María Manjabacas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son 3 historias, ¿no? Sí, son 3 historias de cuidados muy parecidas, pero también muy distintas. Y siempre hemos dicho que a la historia hay que ponerle el nombre, lo decimos siempre aquí, Francino, para entenderlo, para empatizar. Y eso es lo que vamos a hacer, Maripaz. El Alzheimer llega a su vida cuando a su marido, con 58 años, le diagnostican un shock siendo tan joven y un cambio de vida precisamente cuando que ella creía que la tenía resuelta. Pues mi vida ha cambiado, que ahora podía estar en lo mejor de mi vida, con mis hijas ya encaminadas las 3. Y bueno, pues ahora he vuelto a como si volviera a tener no un hijo, porque no es un hijo, pero una persona que depende de ti. Y es el que está al lado el que se da cuenta de que algo va mal cuando su marido, farmacéutico como ella, muy reputado en su profesión, empieza a delegar. Empezó a delegar cosas de la vida cotidiana, las monedas empecé a notar que no las controlaba, la escritura, me decía: ¿necesitas que vaya a comprar algo? Y le decía: venga, haz la lista. Y empecé a notar que huevos, me decía, pero la H no se acordaba de ponerla. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí el cambio de vida para cuidar mejor. Ella se tiene que reducir la jornada laboral. Y ahí no acaba todo, viven en un pueblo de Toledo, se tienen que desplazar a la ciudad para seguir terapias que paga completamente de su bolsillo y agradece que puede, pero con lo que no puede es con la burocracia. Ha pedido la discapacidad, la ayuda de dependencia. Esto hace 3 años, de momento, nada.
Todavía ninguna, porque todavía no se lo han reconocido. Imagínate, desde el mes de marzo del 22 que tiene el diagnóstico, solicitamos una incapacidad laboral y con el diagnóstico de Alzheimer decían que las lesiones causadas por este diagnóstico le permitían ser director general de una cooperativa farmacéutica. Pelea en los tribunales, lo estáis oyendo, gana, pero sigue esperando. Y mientras tanto, ella, con familia y amigos, haciéndose cargo de todo, porque en estos casos ella lo cuenta muy bien, te dan el diagnóstico y te dicen, bueno, pues lo que no hay. Lo que tenemos es lo que hay, la medicación no cura, solamente puede ralentizar, pero más que la medicación lo que hace es mantenerse activo, que se relacione. Pero claro, tú tienes que buscar las relaciones, tú tienes que buscar la actividad, tú tienes que buscar a los terapeutas. Vamos, que te busques la vida, como Yo. decía el médico. Es lo que hay y esto es lo que está haciendo Maripaz. Vamos con otra historia, vamos con Ana, que es otra cuidadora, pendiente de su marido a las 24 horas del día, y como Maripaz, sin recibir hasta la fecha ningún tipo de ayuda, ¿no? Pero ninguna. Y se queja de eso, de que la burocracia es más lenta que la enfermedad. Ella necesita a alguien porque no puede levantar a su marido cuando se cae, pero claro, la ley y la urgencia como que no casan. Todavía no teníamos reconocido el grado de dependencia y para nosotros era una urgencia. Necesitábamos sí o sí ya a alguien. Y a esto se une que por la ley de dependencia te puede ayudar una persona unas horas, pero no la eliges tú. Y en este caso Jesús necesitaba a alguien que conociera y esto pues no lo contempla. Resumen, que lo paga ella. Pues claro, tenía que ser alguien que Jesús conociera, porque meter a alguien de primera fue un momento el verano pasado de una crisis muy grande. Y entonces, como le tenemos contratado directamente, pues no nos dan ayudas para él. Y un ejemplo de lo que no funciona, necesita una silla. Y todavía no tiene la plaza de minusvalía. Él ya lleva como un mes en silla de ruedas porque tiene un riesgo de caída altísimo. De hecho, se ha caído ya 8 veces. Yo no tengo fuerza para sujetarle. Entonces llevamos, ya te digo, como un mes saliendo en silla de ruedas y todavía no tengo con lo del coche para la tarjeta de la movilidad. Su marido tiene 93 años, ella es mucho más joven, 63, y por eso lo puede cuidar, porque tiene menos años, como decía, porque tiene más energía, porque no tiene trabajo, lo perdió hace unos años y claro, esto ya no se lo puede plantear. Y todo esto ayudando a una persona que a veces no te conoce, que olvida quién eres, y a mí hay una frase que me impactó mucho porque me dijo, él sabe que tiene Alzheimer, pero al minuto lo olvida. Oye, María, en este universo de los cuidados hay un dato objetivo que es la brecha de género. En España, las mujeres asumen muy mayoritariamente esta responsabilidad del cuidado de familiares y dependientes, pero has encontrado un cuidador en mayúsculas, porque este hombre cuidó de su mujer, que murió hace unos años de Alzheimer, y ahora cuida de su madre. Sí, se llama José Luis, vive en Getafe, en Madrid, tiene 70 años, cuida de su madre con 95 y hacía una reflexión muy parecida a la de Ana. Te encasquetan el diagnóstico y tú a tirar con ello. Tuvo un neurólogo que lo dijo muy claro. Esta enfermedad no tiene cura. El neurólogo acaba cuando dictamina. A partir de ahí debería ser la sociedad. Y la sociedad llega hasta donde llega, por la razón que sea, que eso es de otra conversación. De eso hablaremos también otro día en La Ventana, ¿verdad, Francino? Sí. Él ha hecho ya todo el papeleo, pero la ayuda que tiene es mínima. A ver, es que por la ley de la dependencia, ella tiene un grado 2. Entonces lo que le corresponde es muy poquito. Sería 6 meses en un centro de día, pero eso no resuelve el problema. O serían 2 horas de una persona que va a limpiar un poco la casa. Así que todo se lo costea a la familia y se le va un dineral. En cuanto a la cuidadora, por ejemplo, pero entre eso y la seguridad social, cerca de 2.000 euros al mes. No sé si le falta mucho. Para él esto está siendo muy duro, pero lo más duro fue cuidar a su mujer. 10 años con Alzheimer. No tenía ni 60 años. Murió en 2020 y con la dificultad de cuidar a una persona tan joven que dejó de hablar. Mi mujer dejó de hablar y si acaso algún gemido y luego pues hombre, porque estás acostumbrado a vivir con una persona y le ves los ojos, si está contenta, si algo le duele, si algo le molesta, pues así nos entendíamos. Y pongo este audio para que se vea la dureza de lo que es cuidar a una persona que se quiere ir, que se quiere morir, porque no entendió que una persona tan joven pudiera tener Alzheimer. Nunca lo aceptó, incluso tuvo una temporada tomando las pastillas que le daba el neurólogo, hasta que un día me dijo que ya no quería pastillas y que se tiraba por la ventana y etcétera, etcétera. Menos mal que tengo rejas, pero bueno, pues hubo que vivir con aquello. Y así viven, y su lista de peticiones es sencilla.
que los atiendan, que los entiendan, que los ayuden económica y socialmente, que haya más plazas en residencias y sobre todo más agilidad, que muchas veces nos contaban, las ayudas llegan cuando las personas han fallecido. Y todos me decían lo mismo, Francino, gracias a las asociaciones, a la Fundación Española del Alzheimer, que llenan los huecos que muchas veces no tapa la Administración. Alberto Sánchez Cañizares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alberto es psicólogo sanitario de esta Fundación Alzheimer España que acaba de mencionar María. Yo no sé por dónde empezar. Después de haber escuchado todo esto, ¿qué hacemos? He dicho un pacto de Estado. Bueno, es un problema de Estado, sin duda. Y debería tener una solución de Estado, pero de momento no está ahí. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos con programas como este, que os quiero agradecer, visibilizando el problema, que me parece importantísimo que se escuche, que se vea, que se sensibilice la sociedad, que para eso también transmitir un mensaje de optimismo de alguna manera a los cuidadores familiares y a las personas que padecen Alzheimer, que no están solos, que somos muchos los profesionales desde la Fundación Alzheimer España, asociaciones familiares de Alzheimer, es decir, que cuando estén un poco perdidos, que es como están al principio, bueno, pues a través también de, vuelvo a repetir, como programas como este, que se sensibilice y que sepan dónde acudir, que no se sientan tan abandonados como hemos oído, tan solos y demás. Y por supuesto, las instituciones públicas tienen que apoyar. Esto es un tema de Estado. Son más de 800.000 personas. Cualquiera de aquí de la redacción seguro que tiene un familiar, un amigo, y tiene este problema. Es gravísimo. Y es una enfermedad, además, que altera completamente el entorno. No solo a la persona que padece Alzheimer, que ya es devastadora, ¿vale? Por sí solo, ¿de acuerdo? Pero es que el entorno tiene que cambiar los roles, tiene que cambiar su forma de vida. Lo decía Maripaz, es decir, no es que tenga un hijo, pero ahora tengo que atender a una persona, ya no es su cónyuge, es una persona, su rol ha pasado de mujer, de ser el cónyuge de él, a ser una cuidadora. Sí, además decía una persona que le resolvía la vida, que era muy resolutivo y que de repente decía, yo tengo que resolver por él y yo no llego. Es importante lo que se enfrentan los cuidadores. Los cuidadores tenían un rol, todos tenemos un rol en distintas situaciones de nuestra vida. Y de repente yo tengo un rol en mi pareja, en mi matrimonio, y ahora, en el momento que se diagnostica, que es un momento de shock tremendo para el entorno, a mi familiar se le diagnostica, a mi cónyuge, por ejemplo, Alzheimer, todas las funciones que hacía mi cónyuge las tengo que asumir. Y además las tengo que asumir ante una situación de estrés y en una situación que no voluntariamente la he elegido. Yo no he elegido ser cuidador, ¿de acuerdo? Entonces se sienten tremendamente abrumados, perdidos, desorientados y demás. Por eso es fundamental que demos voz y que digamos a dónde pueden acudir, como la Fundación Alzheimer España. ¿Ocultar la realidad es una opción, al menos en los primeros tiempos? O sea, ocultarle a alguien que tiene Alzheimer, sabiendo tú que lo tiene. Vamos a ver, la casuística es muy variada, o sea, hay que ver, no todos los pacientes evolucionan de la misma manera, ni en el mismo tiempo, ni en el mismo entorno. Hemos visto casos de 50 y pico años, o sea, es un Alzheimer precoz que evoluciona habitualmente más rápido y que es mucho más devastador, porque la persona está en activo, no tiene niños pequeños o lo que sea, ¿de acuerdo? Opción... La mejor opción es que la persona acepte y se adapte a la propia enfermedad. Luego habrá que ver a cada persona cómo puede vivenciarlo. Daros cuenta que uno de los primeros síntomas que puede aparecer en el Alzheimer y desde una fase muy temprana es la pérdida de conciencia de enfermedad. No la pérdida, no tener conciencia de enfermedad. Entonces la persona no reconoce lo que le pasa. Imaginaros para los familiares cuando nos llaman y dice, ¿qué hago? Porque no quiero ir al médico, porque dice que el que estoy loco soy yo, que es que le quiero encerrar y demás. Entonces, si no tiene ninguna conciencia de enfermedad, ¿de qué sirve que yo le diga que tiene Alzheimer? Nada más que de que se altere y demás. Habrá que buscar otras estrategias. A mí me ha llamado la atención el caso de José Luis, que no sé si nos está anunciando el futuro, porque cada vez vivimos más. Y entonces nos encontramos con ancianos cuidando de ancianos aún mayores. Ya no del doble cuidado que ha tenido que asumir José Luis, ¿no? Sino un anciano de 70 años cuidando de una anciana todavía mayor que su madre. Vamos a ver, la sociedad, el Alzheimer está asociado, desde lo poco que sabemos, a la edad. Es decir, cuanto más mayores, más riesgo de padecer Alzheimer. La sociedad es muy poco frecuente, con 50 y pico de años, ¿no? Es muy poco frecuente. Incluso ¿no? tenemos algunos 40 y pico, ¿vale? Es decir, es poco frecuente, pero existe, ¿vale? Bien, lo más habitual es esto, 80, 85 en adelante. A partir de 90 hasta el 50% de los casos pueden aparecer. Es decir, el Alzheimer y otras demencias. ¿Qué pasa? Que por suerte vivimos en una sociedad que es muy longeva. Cada vez vivimos más años. Claro,
Lo habitual que te puedas encontrar es a alguien de 75 cuidando a su madre o a su padre de 95, incluso 100, porque por suerte, por la sociedad, la alimentación, los hábitos de vida saludables, la sanidad pública y demás, se puede vivir perfectamente. Yo he tenido pacientes de 105 años que seguían haciendo cursos de filosofía, ¿vale? No, sin deterioro de ningún tipo. Por ejemplo, el verano pasado una residencia aquí en Madrid. Entonces, pues sí, es una suerte, pero conlleva una serie de riesgos. El caso es que no podemos cerrar los ojos ante esta pandemia que es el Alzheimer. O sea, sí, porque es verdad que es una enfermedad que devasta al que la sufre y a su entorno, hasta el punto de que incluso, fíjate, yo la única vez que he dejado a medias un reportaje, yo andaba, digamos, pasando una mala época anímica, fue sobre enfermos de Alzheimer, y fue viendo a un cuidador, en este caso, en un barrio humilde de Madrid, cuidar de su esposa anciana, pues como si estuviera cuidando de un bebé recién nacido, con un amor y una dedicación absolutas. Pero claro, también puede suceder, y no sé si tenéis casuística, de parejas que se rompen o de que nunca hablamos de esto, pero bueno, es verdad que una enfermedad pone a prueba todo, pone a prueba todo. Entonces, no sé si lo que comentabas del apoyo psicológico a la persona que lo sufre es tan o más importante del apoyo psicológico a los cuidadores, y poder que estos cuidadores tengan alguna vía de evasión. No sé si es posible. Es posible, y de hecho lo hacemos en la Fundación Alzheimer España. Yo llevo los grupos de apoyo a familias y apoyo individual psicológico, y siempre está enfocado a los cuidadores, porque el apoyo al propio paciente o a la propia persona que padece de Alzheimer tiene unas características distintas, porque si yo hago una intervención y la olvida, tiene muy corto recorrido. Hago más contención en momentos de crisis o de ansiedad y demás, pero casi todo el trabajo, o gran parte del trabajo, es hacia los cuidadores, que son los que necesitan adaptarse, aceptar y acompañamiento, por lo menos que le des la mano y le acompañes en este tránsito. Para enfrentarte a esta enfermedad, como tú hablabas de ese matrimonio y demás, es fundamental tener a alguien que te esté aportando estrategias, que te esté diciendo... no discutas. No discutas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Sí. Yo siempre digo, el otro día me lo comentaba. Es difícil, pero no discutas. Sí, pero es que con las demencias no se discute. Ya. Es que tú no estás discutiendo conmigo, que soy Alberto, estás discutiendo con la enfermedad. Y claro, tienes todas las de ¿Es perder. mejor dar la razón? Depende de qué situación. A veces es mejor, te pongo un ejemplo muy breve. Si yo tengo un trastorno alucinatorio, porque puede aparecer síntomas psicóticos, y yo estoy diciendo que estoy viendo a mi madre que falleció hace 40 años, ¿vale? Quizá en vez de decirme eso no es cierto, no está ahí, que me va a alterar seguramente, porque yo no tengo conciencia de que eso no sea cierto, pues quizá es mejor decir yo no lo veo, o intentar cambiar el discurso, o irte y demás. Bueno, pues ya vendrá. O sea, cada familia y cada cuidador tiene que buscar sus propias estrategias. Para eso estamos nosotros, para apoyar ahí. ¿Y cuándo, Alberto? En cuanto te diagnostican o diagnostican una familia esta enfermedad, ¿es aconsejable acudir a vosotros? ¿O cuando ya la situación te sobrepasa, cuándo aconsejas tú buscar esta ayuda? Vamos a ver, lo principal es cuando te dan el diagnóstico. También lo ha dicho, creo que ha sido Ana o Maripaz y demás, pero lo comentan todos. Es decir, tú llegas a la consulta de neurología. Neurología tampoco tiene tiempo, no sé si me explico. Sí, ¿vale? Lo explicaban. Entonces, tú llegas a neurología y te dicen, tiene usted Alzheimer. Y tienes tu Alzheimer. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente ir a buscar asesoramiento y ayuda. Es decir, un acompañamiento, que te lo explican. El neurólogo no te va a dar todas las explicaciones, ni siquiera te va a derivar a la Fundación Alzheimer. Él ha llegado hasta ahí. Ya está. Habitualmente, porque es que, pero no lo critico. No. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que hay que llegar desde la sociedad, que todos conozcamos, como a partir de este programa y los que estamos aquí, decir, oye, pues ponte en contacto con... ¿Por qué? Porque cuando la familia tiene mayor conocimiento de la enfermedad, tiene unos cuidados de mejor calidad y menos traumáticos que si la persona no conoce la enfermedad. Tú imagínate una persona que empieza con disfagia, es decir, problemas para tragar, una persona que tiene alucinaciones o que tiene delirios y cree que le estás robando. Claro, ¿cómo no me vas a robar, Elías? ¿Cómo no me va a robar si solo estamos él y yo y las gafas? Yo no sé dónde las ha dejado, por la culpa es de él. Es decir, todo eso es mucho mejor
cuanto antes. Es más, te diría, incluso cuando se sospecha de deterioro cognitivo, ya puedes empezar a moverte, aunque todavía no tengas un diagnóstico, porque luego puede ser una demencia mixta con vascular, puede ser un cuerpos de Lewy, puede ser una frontotemporal, es que todas las demencias no son Alzheimer, son el 70-80%. Entonces, lo antes posible. Supongo que una parte dura del duelo es que desaparece la persona que conocías. Es que la persona ya no está ahí, ¿no? A ver, esto es un duelo ambiguo, podríamos llamar. Sí. Es decir, no hay una pérdida física, que es el duelo que todos aquí entendemos y demás, pero sí que voy perdiendo cada día algo de esa persona. Pero además yo he perdido, vuelvo a insistir, mi rol en la sociedad, en mi entorno. A veces la gente se aísla, digo los cuidadores, se aísla, pierden amistades, dejan de hacer actividades de ocio, no tienen recursos económicos, por lo tanto les afecta y no pueden hacer un ocio determinado. Es decir, por supuesto que ese duelo va a aparecer. Entonces cada día que miran, los que estamos aquí podemos hacer un ejercicio y los que nos están oyendo de empatía. Tú imagínate cada día una característica de la persona a la que tú quieres, con la que estás, sea tu hijo, se va perdiendo. Y lo que hoy hacía, mañana no lo hace, porque el Alzheimer, en contra de otros tipos de demencia, es muy insidioso. Eso tiene sus ventajas y sus contras, pero es insidioso, va apareciendo poquito a poquito. Puede haber algún escalón porque tengas una infección, ¿de acuerdo? Y demás. ¿Y lo que se pierde no se recupera? No, es una enfermedad neurodegenerativa irreversible e incurable. O sea, esas tres hay que saberlas, ¿vale? No sabemos la causa real que lo provoca, sabemos que la edad es un factor de riesgo, los hábitos, factores de riesgo para el Alzheimer, y las estadísticas así lo dicen, sí que son todos los factores. O sea, si tú quieres prevenir el Alzheimer, son los factores de riesgo vasculares. Es decir, hay que evitar toda patología vascular, hay que hacer ejercicio físico, que está demostrado todos los estudios que protege, hay que evitar cualquier tipo de inflamación a nivel cerebral, golpes, por ejemplo, cosas así de sencillas, golpes a nivel cerebral, hábitos tóxicos eliminarlos, por ejemplo, tabaquismo, ¿de acuerdo? Es decir, drogas, por supuesto, alcohol, o sea, todos aquellos factores de prevención que nos dice el médico de atención primaria para una enfermedad vascular, siempre van a proteger, y así lo dicen las estadísticas, no es que lo diga yo. Todos los estudios dicen que las personas que llevan ese tipo de vida tienen menor riesgo estadísticamente de desarrollar Alzheimer. ¿Motivo? Pues bueno, hay muchas teorías, desde teorías inflamatorias a nivel cerebral y demás. Pero a nivel de investigación, para encontrar algo, estamos a años luz. De momento, ¿no? Pero se está avanzando bastante. Es decir, igual que hace unos años había a nivel social muchos estereotipos, bueno, es la edad, ¿de acuerdo? Esto son cosas de la edad, tiene una demencia, que demencia es un término genérico, tampoco me especifica más, ¿vale? Es un término de deterioro cognitivo genérico, hay que especificar qué me lo provoca. Entonces, pues hace años y demás se dejaba un poco ahí pasar, ¿de acuerdo? Hoy día, pues no, hay muchísimos estudios. O sea, yo hace poco estuve en un congreso y demás, y no me acuerdo de la cifra, pero era tremendo la cantidad de estudios que se están haciendo, o sea, que se está invirtiendo. Estudios quiere decir que se está invirtiendo dinero. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, y se está invirtiendo muchísimo dinero. Ahora, que haya luz al final del camino, antes lo habéis comentado, no existe un medicamento que cure el Alzheimer, no existe. Eso me decía Maripaz, ni que lo prevenga. No. Ni que lo prevenga. Eso me decía Maripaz, que era su sueño. Ella como farmacéutica siempre recetando y siempre prescribiendo fármacos. Y dice, todavía no tengo el fármaco en mis manos que cure la enfermedad de mi marido. Lo único que podemos hacer es ralentizarla, por eso es muy importante lo que decíamos antes, de cuanto antes que busquen ayuda, ¿de acuerdo? Cuanto antes. Y lo único que sabemos que lo puede ralentizar, es verdad que algún fármaco y demás, pero nosotros apostamos, y así lo dicen los estudios. De hecho, la primera línea de ataque, si me permitís la palabra, es las terapias no farmacológicas. Es decir, terapia cognitiva, apoyo psicológico, musicoterapia, ¿de acuerdo? Gimnasia, redes de apoyo social es fundamental, pero también para los cuidadores es fundamental tener, pero eso para todos los que estamos aquí, una buena red de apoyo social, amistades, vecinos y demás, que en el tipo de sociedad, sobre todo en las ciudades, que se han perdido un poco esas redes de apoyo. Por eso es tan importante que la persona antiguamente, y aún habrá algún caso por vergüenza y demás, se les escondía, había una muerte social. Tenías un Alzheimer o una demencia, no lo sabían, y como que te escondían para que no te vieran. Muy al contrario.
Es decir, la persona tiene que estar socializada, es fundamental. Y si hay alteraciones, pues educadamente, sin sentir vergüenza, pues habrá que decir, mira, es que no está bien, lo que sea en cada momento, pero no esconderlo. Muy bien. O muy mal, pero es lo que hay. Alberto Sánchez Cañizares, psicólogo sanitario de la Fundación Alzheimer España. Oye, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Por este ratito, de verdad. Un placer. Que sepas y que lo sepan los oyentes que obviamente hoy la palabra del día no puede ser otra que Alzheimer. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues como diría Nieves con Costrina, Alzheimer fue un señor antes que una enfermedad. Concretamente un neurólogo alemán, Alois Alzheimer, que fue quien describió esta enfermedad en 1906 tras tratar a una paciente que presentaba una pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y dificultades en el lenguaje, desórdenes psiquiátricos impropios de su edad. Entonces rondaba los 50 años. Así que podría haberse llamado la enfermedad de August, que era el nombre de aquella primera paciente, o la enfermedad de Kraepelin, que es un psiquiatra que trabajó con Alzheimer y que tuvo la generosidad de nombrar la enfermedad con el nombre de su colega en 1910. En 2001, un siglo después de que Auguste Deter, acompañada de su marido, su cuidador, entrase en la consulta del doctor Alzheimer, la palabra Alzheimer entró en nuestro diccionario para nombrar esta enfermedad. Y lo hizo acompañada también de los síndromes de Asperger y de Down y del mal de Chagas, que también fueron personas antes que enfermedades. Asperger, un psiquiatra y pediatra austriaco, Down, un médico británico, y Chagas, un investigador brasileño. Todos ellos, lingüísticamente, son epónimos, aquellos nombres de persona o de cosa que pasan después a denominar una ciudad o un concepto abstracto o, como es el caso que nos ocupa, una enfermedad. Igual que el griego Hipócrates dio nombre al juramento de los médicos, o el romano Galeno permitió nombrar coloquialmente a quienes en la historia ejercieron o ejercen el noble oficio de la medicina. Her hair is hollow gold, her lips a sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she's got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better, just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She's got Greta Garbo standoff size, she's got Betty Davis eyes. Aquí seguimos asomados a la ventana con Marta Delvado, Isaías Lafuente y un servidor como todas las tardes. Hoy tomamos café con Luz Sánchez Mellado, compañera del diario El País, con María Manjabacas, que se queda aquí. Y seguimos en la senda de la investigación, de la gente que investiga, que busca, que rastrea para mejorar la vida de las personas. Hace un par de años, seguramente os acordaréis, hablamos con los fundadores, en el apartado de revolucionarios, con los fundadores de una startup vasca, se llamaba Loop, que había desarrollado una lupa de bolsillo capaz de escanear textos y transformarlos en voz en más de una treintena de idiomas y en menos de 2 segundos, con lo cual facilitaban y mucho la vida a las personas con problemas serios de visión. Bueno, pues esta startup ha entrado en la lista de por debajo de 30, la lista de Forbes España, que destaca a jóvenes talentos de distintos ámbitos por debajo de esa edad. Y mañana se entregan los premios y nos ha hecho mucha ilusión saludar a una de sus promotoras. Apurva San Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, felicidades, ya en su momento os lo dijimos y ahora todavía más. ¿Qué ha significado para vosotros este reconocimiento? Porque usted tiene ya proyección casi, o sin casi, mundial, ¿no? Sí, o sea, bueno, al final el poder estar en una lista como la de Forbes 30 Under 30 lo que marca es tu proyecto, ¿no? En este caso Loop tiene todo el sentido del mundo y que te reconozcan evidentemente siempre es súper grato y sobre todo pues estamos súper contentos de estar con gente, con otros emprendedores que están a una altura increíble, ¿no? Y eso al final te da mucha fuerza para seguir también. Oye, y recuerda a los oyentes que esta idea nace a partir de un trabajo de fin de grado en la Universidad de Mondragón y mira dónde habéis llegado. Sí, esto nació
en 2021 en la Universidad de Mondragón con utilizar la inteligencia artificial para cambiar la sociedad y usar la tecnología para ponerla al servicio de las personas, y empezó como un TFG y te ha terminado siendo una startup. Entonces, no importa de dónde empiece. Es que se nos va cortando la comunicación con Apurva. ¿Estás ahí o te hemos perdido? Sí, hola. Ah, sí, perdona, Sí, se había yo cortado un os escucho momento. perfectamente, sí. Alguien ha tocado lo que no debía. Oye, recuerda un poquito cómo se utiliza lo de la lupa. Pues la lupa es una lupa de bolsillo inteligente para personas que tienen baja visión o ceguera, pero bueno, nosotros nos centramos mucho en la baja visión, y lo que hace es capturar cualquier tipo de texto, tanto físico como digital, y convertirlo en menos de 2 segundos. Además, también traduce a más de 30 idiomas, Bluetooth para poder conectar los auriculares, incluso audífonos. Pero Apurva, no es una aplicación que te bajas al móvil, es un dispositivo, ¿no? Sí, es un dispositivo físico. Hemos intentado buscar que no tenga conexión a Internet para que sea mucho más sencillo de utilizar, y con el objetivo de tener un gadget específico para leer textos y convertirlo a voz, y que no uses la aplicación. Tú imagínate personas que igual no se llevan bien con las tecnologías nuevas o que el teléfono pues no lo saben usar bien, tener un dispositivo específico para ello. Pero esto ya se puede comprar en una tienda normal. Sí, de hecho ahora a día de hoy estamos en la expansión a ópticas en toda España, y evidentemente a través de nuestra página web también se puede adquirir. Claro, porque habéis entrado en el mercado el pasado mes de octubre, si no me equivoco, ¿no? Sí, entramos en el mercado en octubre de 2024, sí. ¿Se os ocurrió la idea inspirándoos las dificultades de alguien de la familia, o no sé cuál fue, digamos, la chispa que os encendió la bombilla? Pues para nosotras era el objetivo de crear un proyecto tecnológico, porque nos apasionaba esa parte, pero evidentemente queriendo poner la tecnología al servicio de la sociedad y no al revés. Entonces tuvimos la suerte de entrevistar a un par de personas con baja visión de una asociación de Vitoria, y descubrimos que esta tecnología, concretamente el text-to-speech, el texto a voz, podía ayudarles a acceder a textos. Y ahí es cuando empezó todo el proceso de prototipado y de creación del producto. Bueno, de todas formas tenéis un mercado inmenso, aparte de las dificultades de visión, claro. Tenéis a todos los presbíticos, no sé si se dirá así, Isaías, me puedes poner a prueba vamos, que somos todos los mayores de 50 años que vamos a peor. Presbítero seguro, presbítero es otra cosa. Seguro que no. Presbítico, presbítero seguro que no. Presbítico, igual. Presbítico podría ser. Muy bien, Apurva San Juan, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, y una vez más felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, a cuidarse mucho. Mira, otra historia de proyectos o de sueños cumplidos o en trance de cumplirse, y con menos de 30 años, porque nuestra siguiente protagonista tiene exactamente 26. Se llama Lola Consuegra. Lola siempre tuvo claro, en fin, eso hay gente que lo piensa y gente que no, que tenía que dedicarse a algo serio en la vida para poder tirar adelante y esas cosas, muy bien. Por eso ha estado preparando durante 4 añazos, la oposición al cuerpo jurídico militar, con lo que todo el mundo sabe lo que significa preparar una oposición, que es irse a vivir a la biblioteca directamente o a un cuarto oscuro para que nadie te moleste. Bien, pero un día, y no hace tanto, se planta delante de su preparadora, que lleva todo ese tiempo a su lado, vamos, le dice, hasta aquí he llegado, quiero abrir una librería. Y lo va a hacer. Lola Consuegra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo he contado bien, ¿no? Porque, en fin, sí, lo has hecho fenomenal. Es una historia realmente hasta poco... la frase que le dije a mi preparadora, literalmente fue así. Oye, eso, pero ¿cómo se te enciende el chip? ¿Por qué decides cambiar? ¿Cuánto te faltaba para la oposición? Pues me faltaba un mes, incluso menos de un mes, porque el 12 de junio fueron las pruebas físicas allí en Madrid, en la dehesa, en Getafe. O sea que era menos de un mes lo que me quedaba para el examen. Entonces mi preparadora se quedó completamente flaseada, una palabra que usó ella. ¿Te sigue hablando tu preparadora? ¿Sí? Sí, claro, seguimos en contacto. De hecho, cuando cogí el bajo le mandé la foto, que estaba súper ilusionada y vamos, yo me encantaría seguir contando con ella para todo, porque ha sido un apoyo enorme. Cuando cogí el bajo significa que ya tienes un local para abrir tu librería. Exacto, sí, ahora mismo estoy un poco acicalándolo, por así decirlo, estoy metiéndole alguna reforma para ponerlo a punto para septiembre, sí, porque en agosto se va todo el mundo de vacaciones, como es lógico, entonces pues estamos un poco corriendo ahora. ¿Dónde va a estar la librería, Lola? En Santa Eulalia, en la calle San Antonio, al lado de la plaza de Santa Eulalia, que es un lugar bastante conocido por los murcianos. Allí va a estar, una calle que se dirige a la catedral. ¿Y tiene nombre la librería o todavía no?
Sí, el faro de Lola. Ah, mira. Qué bonito. Sí, el nombre lo tenía hasta antes de dejarme la oposición. Pero espera, Lola, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? Claro. ¿En qué momento dices, espérate, esto llevo 4 años invirtiendo en algo que no, voy a hacer otra cosa completamente diferente? Pues yo creo que fue como pequeñas cositas que se metían en mi cabeza, ¿no? Y se iban ahí almacenando. Y al final, pues yo creo que siempre he tenido una parte de mí un poco bloqueada, porque al final, pues el ejército no es como cualquier otro funcionariado que entras y continúas con tu vida, aparte de tu trabajo, sino que al final pues te exige dedicarte en cuerpo y alma, y yo estaba completamente dispuesta a eso. Pero al mismo tiempo era como, es que hay partes de mi vida que me apasionan y no quiero dejar atrás. Y cada vez eso fue tomando más forma, más fuerza, y de hecho lo hablé con mi psicóloga, y me acuerdo que el 1 de mayo, el Día del Trabajador, que tuve sesión con ella online, me hice ese favor y le dije, joder Marta, ¿y si hay una parte de mí que no quiera probar? Y ya al verbalizarlo fue cogiendo más fuerza, y luego tuve una presentación el 17 de mayo, un día después de dejarme la oposición, que presenté a Mamen Monsorio, que es amiga y también compañera, porque es la librera del Imperio de Valencia. Tuve la presentación y fue como, joder, es que esto va adelante, y hablando con ella me decía, es que tienes que hacerlo, Lola, tienes que hacerlo, porque además en Murcia no hay ningún sitio así, y esto te apasiona, tú llevas ya un trabajo hecho con la cuenta de Instagram, y fue como el chute que necesitaba. Entonces creo que fue forjándose pequeñas cositas en mi mente, hasta que un día literalmente me levanté de la cama y vi la librería, o sea, fue como... Y vi la librería. ¿Sí, abre una librería? Oye, Lola, la conversación ha derivado hasta un punto que voy a aprovechar que se ha quedado nuestro psicólogo invitado de esta tarde, Alberto Sánchez Cañizares, para preguntarle, Alberto, este proceso que describe Lola del alumbramiento, del fogonazo, del deslumbramiento, mejor dicho, ¿tiene algún nombre psicológicamente hablando? Bueno, yo creo que Lola... Perdón, yo creo que Lola lo tenía bastante claro. Estoy con Marta, su psicóloga. Es decir... Eso ha dicho que tenía una parte de la mente bloqueada. Lola, permíteme que esta parte de quizás que no quería yo aprobar la oposición. Y es más interesante, aunque abrir hoy día una librería es una profesión de alto riesgo, ¿no? Sí, además de verdad, sí. Pero vamos, qué bien. Bueno, Pero y al tomar la decisión, Lola, ¿qué sentiste? Qué bueno, ¿Más alivio? Porque claro, imagino que te quitaste un peso de encima, o más ilusión. Sí, sentí una liberación increíble. Claro. Yo estaba muy nerviosa para ir a hablar con mi preparadora, pero fue hablar con ella, ver que pues me respetaba, me apoyaba, a pesar de que se quedó desolada, por así decirlo. Yo lo primero que dije es que he adelgazado 50 kilos. Lola, me he quitado una losa encima. ¿Qué pasa en Murcia? Lo digo por... bueno, sí, ¿qué pasa en Murcia? Porque no, lleva un tiempo, que es verdad que es una ciudad que no, digamos que no se va a posta a Murcia, digamos, a muchas cosas, pero es verdad que hay una cierta eclosión, por lo menos de mediática, de personajes con historias, con relatos y con productos culturales muy interesantes desde Murcia, desde el grupo Viva Suecia a Detective Murciano, que el otro día Detective Murciano es un personaje que es un chaval que tiene 18 años y que tuvo una aparición estelar en La Revuelta, y desde entonces es verdad que ha puesto a Murcia en el mapa. Ya estaba, pero ¿qué pasa en Murcia? Cuando dices que solo que no hay otra... Y ahora, por supuesto. Ay, es verdad, Y arde Bogotá. Está claro, tenemos mucho... Clan. No sé, tu librería, claro, tiene ahí un público objetivo interesante, que los jóvenes de Murcia, no sé si hay algo... ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que pasa? Pues yo creo que ahora, efectivamente, como bien decís, desde Viva Suecia, Arde Bogotá, incluso ahora están saliendo también grupos más pequeños, como pueden ser Rata, por ejemplo, que son 2 chavales súper jóvenes que yo creo que van a triunfar. La verdad, a mí personalmente me gusta mucho, pero creo que ahora estamos quizá un poco tomando las riendas los jóvenes, ¿no? Porque en Murcia hay mucha gente joven, pero muchísima. Tú sabes, de un jueves a domingo por Murcia, cualquier día, y Murcia está llena de gente, está llena de vida. Entonces yo creo que teníamos que tomar un poco las riendas los jóvenes para que tuviésemos nuestro propio espacio, de que nos sintiésemos escuchados, comprendidos y no juzgados, ya sea por lo que leemos o por lo que escuchamos o por lo que vemos o por lo que nos gusta, al fin y al cabo. Oye, por cierto, porque entonces, creo que era necesario. Lo de la confitería que tus padres tienen es por ahí, ¿no? Por ahí la cosa no... Sí, justo al lado, de la casa. Mira, un pastel y un libro. Un pastel. Oye, ¿qué día se inaugura el Faro de Lola? El 6 de septiembre. Sábado. Sábado 6. Sábado, es un sábado, sí.
Bueno, pues hiciste muy bien en ir al psicólogo en vez de haber consultado con el sargento, porque a lo mejor el sargento te hubiera dicho otra cosa, así que Lola, tomaste una buena decisión, desde luego. Joder, yo creo que es mejor los psicólogos. Sí, mucho mejor. Muy bien, Lola Consuegra. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y mucha suerte. Gracias a vosotros. Estaremos en contacto con el Faro, que conste. Hombre, claro, seréis más que bienvenidos si os dejáis caer por Murcia. Venga, un beso muy grande. La Ventana, en Ser Podcast. California en el barrio los dos. Cuántas tardes soñamos con ir en un Cadillac cruzando el país. Esto de cambiar de vida en un momento dado, ¿Qué en un historia, día, en un momento determinado, esto hay que tener una pasta especialita, Y tener 26, que también ayuda. No, pero hay casos... Hay gente mayor que hace pero la hay transición casos, mayor, ¿eh? hay Sí, casos, y Sí. conocemos algunos, Sí. y Antes lo, de y que lo te contaremos vayas. dentro de poco aquí. Eso Antes de que te vayas. Lo contaremos. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? No hablaba Además- de ti, ¿eh? Además, no tiene un nombre. Antes preguntabas, ¿tiene un nombre esto, chico? El nombre es El Acierto. Lo que ha hecho Lola es clarísimo, es un acierto Es clarísimo. que tenía una parte de la mente bloqueada, ¿eh? Admitir eso, reconocer eso. Sí. Sí, Sí, es que no todo el mundo tiene la lucidez de darse cuenta, ¿no? Porque sobre todo cuando llevas 4 años Sí. empeñada, estudiando, el tener la lucidez de decir, oye, aquí algo pasa que no... Que Esto no. es como que se va a casar y en el altar coge y se larga. Bueno. Dice, mira, al final, a última hora. Ya, pero Bueno, aquí hay daños colaterales. no Lola sé ha si dejado es- cadáveres en el camino. Ahí te dejas el cadáver, Bueno, sí. pero No sé pero si la mejor- comparación es esa. Yo prefiero la pastelería y la librería. Bueno, siempre se puede decir en el altar, adiós cariño, que voy a montar una librería, ¿no? Que Sí, en ese por caso tabaco. sí sería estos como 4 años de noviazgo no han servido No para ha nada. servido, ¿no? Claro. Tony, avanza los contenidos de Todo por la Radio, que tenemos que conectar una historia de ayer. Tú di primero, venga. Bueno, lo que vamos a hacer yo creo que interesará hoy a todos los que tengan mascotas, a todos los Yo. que se relacionen con animales, Yo. porque en Ciencia y Ficción Ana Morales nos va a intentar responder a la pregunta de si algún día conseguiremos hablar con los animales, Uy. descifrar el lenguaje. Ah, de porque los- hablar ya hablamos con ellos. Otra cosa es que nos entiendan. Bueno. Bueno, a los Hablamos perros con les ellos. hablamos. Hab- Ven Yo para acá. sí, yo Habla sí, por yo ti, sí. digamos. No, Hablo tú, con el mío, ¿no? digamos, con estas comparaciones que haces, digamos, podríamos considerarlo que sí. No, ella nos va a explicar favor. cuáles son los avances que se hacen en la decodificación del lenguaje de los animales. Está Arcano también, 900, 100, 800, en sentido positivo, porque todo el que quiera que Arcano le dedique una impro sobre el tema que le apasione, tiene que llamar al 900, 100, 800. Arcano, que es del norte de Murcia. Es del norte Exacto, de Murcia, efectivamente. desde Bárbara Alicante. Rey también, Y os hoy- recuerdo. hoy es San Juan. Bárbara Rey también es de Tocana, Murcia. tocana. Hoy es San Hoy Juan es y San esta Juan. noche es la crema. Y están de las quemando hogueras. en las calles de Que os Alicante, estáis están, olvidando. están las hogueras. Hablaremos también, por supuesto, de las andanzas del juez Peinado, del ministro Bolaños Boy y de esa pérdida de autoestima que ha tenido que suponer para Donald Trump, un presidente de Estados Unidos que dice: la guerra ha terminado, y a las pocas horas ¡Bum! ¡pum! Sí, sí. Ostras, esto tiene que ser, porque si esto me pasa a mí o a Isaías, decimos, oye, la guerra ha terminado y sigue el ataque, pues oye. Necesitará un psicólogo. Pero es para un presidente de Estados Unidos, das por terminada una guerra, dice, ha sido la guerra de los 12 días, y a las 3 horas. Putupum. Es la de los 13 ya. Oye, ¿os acordáis que ayer más o menos a esta hora en el apartado Revolucionarios hablamos de esa plataforma denominada Cero Error, Sí. que intenta y que consigue eliminar errores en toda la parte logística, la actividad de las empresas, hacer encargos, y que todo partía de una historia de una pequeña panadería, no confitería, panadería de Ohio, que un día dice, voy a encargar 200 kilos de harina, y se le presentan trailers con 200 toneladas. Bueno, pues esta historia, que la contamos y que es real, sugirió o recordó a nuestros compañeros de Radio Bilbao que algo parecido ocurrió en la historia de la ciudad hace años y sirvió para que el bacalao sea su plato estrella. Bueno, las cosas se conectan como se conectan. Radio Bilbao, Ane Garea, Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, A ver, Arratsaldeon. que me está mirando con cara de ¿este ha bebido? No, por favor. ¿Cuándo empieza esto?
Bueno, pues esto empieza en 1824, cuando se establece el monopolio estatal de bacalao. Hubo un comerciante del casco viejo de Bilbao, José María Guturbay, que vio ahí una oportunidad. Si importaba pequeñas cantidades de bacalao, podía hacer un negocio sin llamar demasiado la atención de Hacienda. Así que empezó a traer bacalao salado desde Noruega, Escocia e Islandia. Los transportes eran sin frío, con lo cual era un problema, y entonces con la salazón salvaban ese tiempo de que llegaban aquí y el bacalao seguía estando duro, tieso y en condiciones de poder comerse. Antiguamente era única y exclusivamente para el transporte, era una manera de conservarlo. Tú date cuenta que antes se tardaba muchísimo tiempo en traer de Faro de Islandia, que vienen estos bacalaos, aquí se tardaba muchísimo tiempo en traer el pescado, ¿no? Entonces, una manera de conservarlo para el viaje era aumentar con salazón, que es un conservante. La sal se convierte en un conservante. Es Luis Arbiol, tercera generación de ultramarinos Gregorio Martín del casco viejo de Bilbao, gran conocedor de cómo efectivamente un error también en este caso pasó a la historia. El mito, dicen algunos, aquí en Bilbao es verdad para muchos otros, toma forma en 1835. Guturbay envió un telegrama, ojo, a sus proveedores pidiendo 100 o 200 o 120 bacaladas primera superior. El problema es que, ojo, la O manuscrita entre números se confundió con un 0 y se interpretó como 1.120.000 bacaladas. ¿Y qué hicieron con tanto bacalao? Hombre, es verdad que en esa época la ciudad fue sitiada. Claro, fue sitiada. En esa época sitiaron Bilbao por primera vez. No nos digas que las innumerables recetas que hay en el Pasco Viejo pues sí se deben a esto. Esto duró más o menos 6 meses el sitio, y su conservación en sal, el precio asequible, su sabor, bueno, pues acabó triunfando en Bilbao, y quien no sabía desalar, pues bueno, pues tuvo que aprender. Siempre hay que desalar con agua fría, es decir, en la nevera, siempre. 2 días, por norma general. Un bacalao normal, un bacalao intermedio, 2 días de remojo. Y cambiar de agua cada 8 horas. Esto ya nos lo podríamos comer, no comeríamos salmuera, como la gente que lo echaba porque desconoce el bacalao sin desalar a la cocina, y luego no hay manera de comerlo. Y un consejo de Luis Arbiol para el que quiera elaborar la típica emulsión vasca. Luego ya depende cómo lo vayas a cocinar, pues tendrás unos consejos u otros. Por ejemplo, el pil hay que secarlo muy bien, porque si te suelta el agua y el aceite son enemigos y no te va a ligar la salsa, que eso es lo que dice la gente que no les sale. Hay que secarlo mucho. Es el único truco válido para todo esto. El único truco válido. Si aún no se os ha hecho la boca agua, os animo a ver el último TikTok de Radio Bilbao, que es una impresionante pieza de bacalao de más de 1 metro y algún que otro truco de los expertos de bacalao de ultramarinos Gregorio Martín. Y del norte después bajó a Castilla, a mi tierra, a través del canal de Castilla, y por eso el bacalao, digamos que fue durante mucho tiempo el pescado que consumíamos ahí, junto con alguna trucha de río, cangrejos, estas cosas. El famoso bacalao palentino. Ese bacalao salado. Vamos, mi madre, qué paciencia tenía, 2 o 3 veces le cambiaba el agua hasta que empezaba aquello a ser cocinado. Muy bien, Ane Garea. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Fíjate tú la historia del bacalao de Ohio a Bilbao. De exceso de stock, o sea, una confusión. Totalmente. Desde Ohio a Bilbao, como dice la canción. Vamos por toda la orilla. Desde Santurce. No hay mal que por bien no venga. Bueno, lo dejamos aquí. Luz, hasta la próxima semana. Hasta el martes. María, cuídate mucho. Un Alberto, abrazo. gracias por quedarte. Un abrazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.